Hoy se conmemora un nuevo Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Diversos colectivos feministas marcharon denunciando la situación que viven mujeres, niñas y adolescentes que padecen violencia doméstica, abuso y explotación sexual, desapariciones y femicidios. En lo que va del año, cada 12 días una mujer fue asesinada por su pareja, expareja o un familiar. Sobre esto hablaremos en otro orden. Buenas noches, gracias por estar. La colectiva por el 25N tuvo mucho que ver en la convocatoria de esas movilizaciones mencionadas recién en la introducción del programa. La primera entrevista de esta jornada, aquí en Otro Orden, tendrá, o le prestará atención a lo que pasó allí con gente que forma parte de la colectiva, pero por supuesto que también mirará más allá de la movilización, mirará la situación con respecto a la violencia hacia las mujeres. Les adelanto que aparte, en el segundo bloque, vamos a centrar la atención en un asunto vinculado, por cierto, angustiante cuando uno lo plantea, porque en el segundo bloque nos van a visitar Eva Taberne y María Sino, que son del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que desde el año 2015 existe y que se encarga de realizar acciones ante la justicia, pero también de presentar en otros ámbitos la problemática de mujeres que permanecen desaparecidas, ¿no? con algunas características en común. Ya sabremos más. Y sobre el final del En Otro Orden de hoy, que está cortado por esta fecha, por este 25 de noviembre, Julieta Núñez Tomás va a hablar de femicidios y de acceso a la justicia, otro asunto del que suele hablarse. Para abrir el programa, ya mismo estamos recibiendo aquí en TV Ciudad a Valeria Cayano, que forma parte justamente de la colectiva por el 25N en carácter de vocera. Valeria, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias, Martín, por recibirnos. Estás en los estudios del canal después de una jornada de movilización y de una jornada de movilización que aparte se desarrolló horas después de que se conociera que hubo un nuevo femicidio en este país, bajo lluvia, o sea, sorteando distintas dificultades y cargando con diferentes sensaciones, no precisamente agradables, pensando en lo más importante, esa mujer, una mujer más asesinada. ¿Qué dejó la movilización de hace un rato? Bueno, la movilización de hace un rato, que todavía hay compañeras que están en la Plaza 1 de Mayo, antes de entrar acá al piso, seguían mandando imágenes y pasando mensajes. Deja, yo creo, que la principal reflexión, y es que las mujeres, como bueno, ya en el 8 de marzo pasado planteábamos, no nos callamos más, salimos a las calles y tenemos esta necesidad de reclamar que ponerle fin a la violencia que sufrimos cotidianamente, que sufren un montón de mujeres en distintos rincones, no solo del país, del continente, del mundo, que son situaciones múltiples, ¿no? Porque muchas veces, indudablemente, la cara más dura de la violencia hacia las mujeres es el femicidio, porque, bueno, de alguna forma es la expresión más brutal de violencia hacia nosotras, pero bueno, hay múltiples formas de violencia que se sostienen. Las compañeras que van a estar en el próximo bloque van a contar las circunstancias y lo que supone la desaparición de mujeres y también de las gurisas, como una situación que se perpetúa todos los días y para las cuales es muy difícil construir respuestas. La consigna de este año, de las movilizaciones mencionadas, que aquí en Montevideo, una vez más, pese a la lluvia, movilizaron a miles de mujeres, fue Océanos de Violencias, Mareas de Resistencia. Hay allí una referencia, parece muy clara, a una de las situaciones que a nivel de la opinión pública posiblemente en este momento más presencia tenga. Me refiero a esa operación Océano, me refiero a las situaciones o a la problemática de la explotación sexual infantil que está por detrás de esto que está de momento en manos de Fiscalía. ¿Qué significación tiene para el movimiento feminista esta causa, la Operación Océano, ¿no?, que tiene una cantidad de personas formalizadas, hombres, y a una cantidad de víctimas, mujeres muy jóvenes, en algunos casos se podría decir que prácticamente niñas o menores de edad, en tanto justamente personas que han sufrido todo lo que ocurrió? Bien, para nosotras,
la Operación Océano es un punto de inflexión, y lo que pase y todas las circunstancias que se den en el transcurso de cómo se dilucide y se resuelva los fallos judiciales en relación a esta operación pueden marcar un punto de inflexión para toda la sociedad uruguaya en el abordaje de la problemática de la explotación sexual de adolescentes, de jóvenes y de mujeres, porque de alguna forma lo que resulte allí va a significar una validación, de alguna forma, si se zanja negativamente, si no se establecen responsabilidades claras para estas personas que están imputadas. Si la justicia y el proceder de la justicia, cómo se dé allí, puede marcar un punto de inflexión en esto de validar algunas lógicas con las que la explotación funciona y nos puede dejar en una situación muy comprometida a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, en términos de cómo accedemos a la justicia y cómo la justicia acciona mecanismos para proteger nuestra vida y nuestras circunstancias de vida. ¿Qué significó, antes de pasar a otras temáticas, que la fiscal Darviña Viera, que comenzó, que fue protagonista del momento en el cual se fue avanzando en el marco de esta causa, haya quedado al margen de esta causa, luego de que se explicara que, entre otras cosas, su estado de salud tenía o atravesaba por determinadas dificultades, que es para el movimiento feminista, o por lo menos para vos como activista feminista, ese cambio que se da y qué expectativas tenés con respecto a la nueva etapa en la que entra a partir del cambio de fiscal encargada esta situación? Sin lugar a dudas, este tipo de causas, este tipo de circunstancias en las que se da accionar desde los distintos actores de la justicia, es una causa que tiene muchas presiones. No conozco en detalle las circunstancias ni personales, ni mucho menos profesionales o institucionales que se dieron en la discusión o en la negociación que se haya planteado en las circunstancias de la fiscal Viera. Afirmar alguna cuestión en ese sentido sería un atrevimiento de mi parte, pero sí es indudable que es una causa de mucha presión. Claro. Las compañeras feministas que integran los equipos de defensa a las víctimas hablan de una dinámica muy, muy pesada en el funcionamiento de lo que son las distintas actuaciones y de las dinámicas que los equipos que defienden a los imputados suponen en esa dinámica y lleva mucho tiempo, lleva mucho desgaste y no tenemos que olvidar que del otro lado, del lado de las víctimas, hay unas circunstancias que además hay que convivir con ellas y hay que preparar las circunstancias en que esas mujeres, esas niñas, esas adolescentes, en este caso adolescentes y jóvenes, se enfrentan a las distintas instancias que los mecanismos de justicia suponen. Tengo la impresión de que hablamos más de los problemas vinculados a la violencia hacia las mujeres que en otro tiempo, que hay inclusive más gente, más mujeres para empezar y más gente en general, que adquiere conciencia, que se moviliza, que discute, que da peleas en distintos ámbitos. Y sin embargo, en paralelo, las cifras de femicidios siguen en aumento, ¿no? Con el femicidio que se produjo en las últimas horas, si no me equivoco, las cuentas a veces varían según sean la cuenta oficial o la de las organizaciones. Se está hablando en algunos ámbitos, por lo menos, me dirás cuál es la cifra que a vos te parece la más acertada, de 26 casos. Eso ya supera lo acumulado en el año anterior, cuando falta más de un mes y algunos días para terminar este año. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? ¿Qué es lo que no está? ¿Dónde está fallando esto pese a una masa crítica creciente en el sentido de reclamar justicia y protección? Bueno, por un lado, sí es indudable que por lo pronto hoy de estos temas se habla, estos temas son visibles, son públicos, pero bueno, creo que también la medida en que lo hacemos público, también estamos haciendo visible cuál es la prevalencia o la presencia de este problema en la sociedad uruguaya. Y creo que visibilizarlo de alguna manera lo que aumenta es las posibilidades de que más mujeres se animen en realidad a denunciar las situaciones que viven y de alguna forma de lo que hablan estas tasas de incidencia, por ejemplo, de los femicidios, es
de alguna forma de la precariedad en la que como sociedad estamos dando respuesta a este tema, ¿no? En términos bueno, de cómo funciona el sistema de respuesta integral a la violencia, en cuáles son los mecanismos con los que cuenta, los recursos que tiene asignado, y por otra parte también el posicionamiento de algunos actores institucionales a la hora de cumplir algunos mandatos que están legislados en el país recientemente, pero suscritos a nivel internacional en recomendaciones y tratados internacionales en donde se acuerdan algunos lineamientos en relación a estos temas y qué es lo que el Estado uruguayo durante todos estos años ha buscado accionar para proteger la vida de las mujeres. ¿Qué actores institucionales están omisos? Y bueno, recientemente, desde el año 2017, en que se aprueba la ley integral contra la violencia basada en género hacia las mujeres, la ley 19.580, fue una ley que se sancionó sobre finales de 2017, se promulga a inicios de 2018 y al día de hoy no tiene la asignación presupuestal completa para ser llevada adelante cabalmente por las instituciones del Estado. Esa ley establece directrices bien claras a cada uno de los organismos del Estado en cómo tienen que abordar algunas coordenadas para que las políticas públicas en general, no solo las que refieren al sistema de atención, sino a las políticas educativas, las de salud, también las de seguridad, cómo abordan la perspectiva de género y cómo integran, ¿no?, esta dimensión de que las mujeres nos merecemos vivir una vida libre de violencias. En esa línea hay acciones muy tímidas por parte de la administración anterior y también por parte de esta administración. En esa misma ley se establecen algunas directrices claves en relación a cómo debe construirse el sistema de respuesta, qué dimensiones debe abordar, cuáles son los mecanismos en términos de acceso a la justicia, y hoy seguimos en una situación con la Suprema Corte de Justicia en relación a la instrumentación de los juzgados multimateria. Ajá. Y el año pasado, en el marco de la discusión presupuestal, del presupuesto quinquenal, asistimos a un planteo institucional por parte de la Suprema Corte de una iniciativa en el marco del presupuesto quinquenal de buscar derogar la figura de los juzgados multimateria. ¿Por qué son para el movimiento feminista tan importantes los juzgados multimateria? Los juzgados multimateria lo que permiten es abordar en una misma sede judicial, en un mismo expediente, que se abran las distintas dimensiones que cuando una mujer concurre a realizar la denuncia y activar mediante los mecanismos de la justicia la salida a la situación que está viviendo, le permite resolver frente a una misma sede judicial las distintas aristas que componen esa situación de violencia. Pensemos, una mujer jefa de familia o con hijos a cargo que comparte con esa pareja que es tipificada de agresor, en esa misma instancia judicial o frente a esa misma sede, va resolviendo las distintas dimensiones que tiene que poder organizar y en las que el sistema de justicia tiene que intervenir para reorganizar las posibilidades de salida de esa mujer y su núcleo familiar. Estamos hablando de la tenencia, estamos hablando de la pensión alimenticia, estamos hablando si comparten la casa en donde viven, el régimen de quién hace el usufructo de esa casa, si hay una figura penal para tipificar en relación a la violencia, también se resuelve en esa misma sede. En los juzgados, con el mecanismo de los juzgados multimateria, lo que evitamos es una dimensión de este problema que pasa en el plano de las instituciones y en el plano del acceso a la justicia, que es la revictimización. Claro. La revictimización es cada vez que yo, como víctima, tengo que enfrentarme frente a cada actor del sistema a narrar la situación que viví, a volver a vivirla, ¿no? Esto de revictimizarme es volverme a poner en la situación que me tocó atravesar y narrársela a un agente externo para que la pueda comprender y para que pueda ubicar y desde ahí intervenir. Los juzgados multimateria son centrales en eso, por eso para el movimiento son una figura clave que se alcanzó en la promulgación, en la sanción de la ley 19.580 y que no entendemos cuál es la mecánica que hay detrás
de la inviabilidad que entiende la Suprema Corte cuando encara estas iniciativas de derogación y o postergación. En la, si no me equivoco, última ley de presupuesto, se destinaron recursos para la creación de, si no me equivoco, 3 juzgados de violencia de género. Especializados en el interior. Ahí está, que se van a radicar en el interior. La diferencia entre un juzgado de violencia de género y un juzgado multimateria tiene que ver con, bueno, menos, digamos, servicios a la víctima y posibilidades de resolver en ese ámbito que las que recién describías. ¿Va por ahí esencialmente? Sí, esencialmente, nosotras el año pasado, en el marco de la campaña de buscar sensibilizar a la sociedad y al sistema parlamentario que tenía en sus manos la discusión parlamentaria, desde una de las articulaciones que integra esta colectiva por el 25N, que es la Intersocial Feminista, largamos una representación gráfica animada en esto de mostrar cómo era un escenario sin juzgados multimateria y otra con los juzgados multimateria. Y la repercusión que tuvimos de gente que está lejos de este tema fue decir, qué cansancio, me cansé de ver a esa figura animada que era una mujer con sus niños, ¿no? Yendo, haciendo como todo este periplo, el reporte o lo que generaba era esa sensación de cansancio. O sea que estos juzgados de violencia, especializados en violencia basada en género, que se van a instalar en el interior, hay algunas demoras, pero desde son mujeres un camino intermedio. Eso es, son ahí un está. camino intermedio, pero no son los juzgados especializados. No, a priori, en Montevideo ya hay, Sí. Están instalados hace algunos años, cumplen el rol de ser una instancia en donde se resuelven algunas de estas materias que se pueden presentar en cada situación, pero no es la figura de los juzgados multimateria que prevé la ley. Para cerrar, Valeria, hablamos mucho de, bueno, de lo que podría definirse, pese a la creciente violencia sobre las mujeres, una ampliación o un aumento de la conciencia en distintos sectores de la sociedad con respecto al problema que esto representa, a la gravedad del problema. Hablamos mucho del movimiento feminista, de cómo en general se nota que en los últimos años ha ganado en capacidad de incidencia, de convocatoria. Pero me pregunto hasta qué punto no estamos hablando desde cierta burbuja céntrica, montevideana, a veces universitaria, activista. ¿Qué pasa o cómo incide en esto la variable territorial? ¿Qué pasa con las mujeres más alejadas de Montevideo, del interior, las que no están vinculadas a organizaciones sociales, políticas? ¿Cuánta conciencia hay del problema y de estas posibilidades, de estos derechos, sean pocos o muchos adquiridos? Bueno, yo creo que ahí hay un movimiento más efervescente del que quizás desde esta perspectiva, o sea, de quienes están más alejados del movimiento se percibe. Hoy había convocatoria a lo largo y ancho del país, no solo en capitales departamentales, sino en localidades al interior de cada uno de los departamentos. En Colonia había una gran movilización en distintas localidades, no solo en Colonia del Sacramento, había una movilización en Carmelo, en Tarariras, en Juan Lacase, en Colonia Valdense, en Canelones eran múltiples, en Lago Merín, en el departamento de Cerro Largo. Creo que ahí hay una efervescencia y hay un sentido de conciencia de las mujeres que indudablemente es un proceso histórico de acumulación, pero que creo que no tiene retroceso, que no hay un punto en el que haya posibilidad de volver hacia atrás. Creo que podremos encontrarnos si nos encontramos cotidianamente con muchas barreras y con muchos obstáculos, pero es un camino del cual no se vuelve para atrás. ¿Y cómo se conecta con las mujeres que por distintos motivos no se identifican con el feminismo? Como organizaciones, ¿cómo trabajan esa parte del desafío? Y bueno, ahí el desafío está en poder allanar el mensaje, ¿no? En poder asumir como mujeres y como mujeres organizadas mensajes en esto de lo que nos refleja, ¿no? En qué nos reflejamos de la otra. Nosotras acá a nivel como de la articulación que está en la colectiva 25N, estamos organizaciones, por ejemplo, la Comisión de Género de la Coordinadora Nacional de Asentamientos,
tenemos algunos colectivos territoriales de mujeres y disidencias del Cerrito de la Victoria, pero también mujeres que se identifican en colectivos de defensa de la identidad indígena. O sea, y que tienen un anclaje territorial y que no están solo en el centro de la ciudad, que no pertenecen solamente a organizaciones que trabajan en algunos de estos temas, sino que son la base misma de las mujeres que en su realidad y en sus circunstancias cotidianas enfrentan cada una de estas violencias. Y nosotras, aunque estemos en algunas organizaciones y quizás desde algunos lugares puedan decir o puedan en realidad intentar amedrentarnos en relación a, bueno, hablan pero no les pasa a ellas, buscan ocupar ese lugar de representación, yo creo que todas las mujeres, estemos en el lugar que estemos, estamos atravesadas por las múltiples violencias, por estos océanos de violencia que nosotros consignamos, que indudablemente hacemos una referencia desde el lenguaje a la Operación Océano, pero también en el sentido de que las violencias son múltiples y están representadas cotidianamente. La violencia política existe, la violencia simbólica en la calle existe, la violencia económica existe. Todas las mujeres que trabajamos estamos atravesadas por algunas de las brechas económicas que representan una situación de violencia en nuestros entornos. Y a eso construimos distintos espacios de resistencia y de acción. La resistencia no es solo esta acción de resistir, porque cuando nosotras resistimos también estamos transformando, también estamos identificando en dónde están el resto de las compañeras, de las mujeres y cuáles son las violencias que las atraviesan y las invitamos a sumarse. Gracias, Valeria, por la visita en otro orden. Muchísimas gracias a ustedes, Martín. El adelanto de alguna manera de la proclama o del contenido central de las reivindicaciones de hoy, que se compartió poco antes de la movilización de esta jornada, decía: las mujeres, niñas y adolescentes uruguayas seguimos padeciendo violencia doméstica, abuso y explotación sexual, desapariciones y femicidios, la violencia étnico-racial y la transfobia. De desapariciones hablaremos en el próximo bloque con dos integrantes del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? No se pierdan lo que viene. Hay distintas violencias que sufren las mujeres. Hay mujeres asesinadas, insisto. Hace pocas horas se conoció, se supo de un nuevo femicidio en este país. Hay mujeres que desaparecen y hay colectivos que trabajan específicamente la situación de las mujeres desaparecidas. Bueno, me estoy refiriendo específicamente al colectivo Donde están nuestras gurisas. Y este tramo, el segundo bloque de En Otro Orden, se va a focalizar justamente en el trabajo de ese colectivo y en esa problemática en particular. Vamos a hablar a continuación justamente aquí en los estudios de TV Ciudad con Eva Taberne. Eva, bienvenida, gracias por estar. Y también con María Sino, ambas integran el colectivo. María, buenas noches y gracias por la compañía. Gracias por recibirnos. Para empezar, porque hay colectivos que han tenido tradicionalmente más visibilidad que otros. ¿Cuándo surge y por qué surge ¿Dónde están nuestras gurisas? Antes de ahondar en la tarea militante que desarrollan. Bueno, en realidad nuestro colectivo, si vamos un poco a las raíces, el origen lo da el caso de Milagros Cuello Baladán, que es una adolescente que desaparece en Pando en 2016. Entonces algunas compañeras aisladas que todavía no estábamos agrupadas en colectivo decidimos acercarnos a la mamá de Milagros, a Nancy, y ella estaba haciendo algunas cortes de ruta, volanteadas, con muy poco apoyo, ¿no? Con compañía de familiares y vecinos de la zona. Y bueno, y ahí fue que empezamos como a tener contacto con la problemática. Y con el fin de apoyarla, convocamos algunas movilizaciones en Montevideo. Eso que generó que se acercaran otras familias con hijas, hermanas desaparecidas, y donde había algunos hilos comunicantes, ¿no? Similares. Entonces dijimos, bueno, esto no es un caso aislado, es una problemática más extendida de lo que pensábamos y hay que generar algo, ¿no? Hay que generar un colectivo que pueda acompañar, que pueda apoyar, que pueda hacer visible esta problemática. Y bueno, en 2017, en octubre de 2017, fue que creamos el colectivo Donde están nuestras gurisas.
2017, 4 años ya Sí. de tarea militante focalizada en esa problemática en particular. ¿De qué forma se desarrolla esa tarea concretamente en los territorios? ¿Cómo se organizan? Bueno, en realidad cuando nos llegan los distintos mensajes que seguramente todos conocemos de hay una gurisa que está desaparecida, intentamos contactar a la familia, saber un poco más de la situación y acompañar en la denuncia y la visibilización del caso, porque las primeras horas son como las más importantes. Y después, bueno, poder acompañar en los distintos procesos que amerite cuando la desaparición se continúa en el tiempo. Y también tratamos de visibilizar esta problemática, ¿no?, en las calles, en las redes, y tratar de generar talleres de sensibilización. ¿Tienen algún registro de las desapariciones de mujeres que se prolongan, que se mantienen hasta hoy, de estos 4 años de tarea del colectivo, con el colectivo ya militando esta causa, digamos? Sí, en realidad nosotros tenemos un registro, pero la realidad es que no nos gusta mucho hablar de números porque entendemos que ahí se pierde un poco como cuál es el foco, ¿no? Parecería que si los números son más altos, entonces es una problemática real, y si son 5, no. Y la realidad es que cada gurisa está desaparecida es importante, ¿no? Y hay una desaparición detrás y hay un delito detrás, ¿no? Entonces, aparte también queremos como visibilizar una dinámica que se está dando como últimamente, que nos acerca compañeras de otros colectivos, de Salto, Paysandú, de gurisas que desaparecen por un fin de semana y aparecen, y después en el mes siguiente vuelve a suceder esto. Entonces eso hace que pasen desapercibidas por los radares, ¿no? Quizá sea difícil de visibilizar qué es lo que está pasando, una presunta ausencia voluntaria, y eso hace que sea como muy difícil rastrear, bueno, cuáles son realmente el número real de casos. Y esto sumado también a que en realidad el único registro público que nosotros podemos acceder es a la página de personas ausentes del Ministerio del Interior, que en realidad está muy desactualizada. Hay gurisas que aparecieron hace ya 3 años y siguen ahí, y hay gurisas que no aparecieron y que no están. Entonces es como difícil saber cuáles son los datos como fiables. ¿Qué mujeres, Eva, desaparecen mayoritariamente en Uruguay? Bueno, agrego algo a lo que venía diciendo ella, que me parece que es importante, que el hecho de que aparezcan no significa, ¿no?, que no hayan pasado situaciones de violencia en el medio, en ese trayecto, ¿no? Desde afuera, ¿no?, desde la mirada externa, se suele entender que, bueno, apareció, ya está, no está desaparecida. Pero las familias saben qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esa chiquilina en ese tiempo que estuvo ausente? Que puede ser un día, que puede ser una semana o pueden ser años. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Que aparezca no es sinónimo de que esté bien. Los perfiles, bueno, son muy similares, salvo algunas excepciones, ¿no? Son generalmente mujeres jóvenes, de sectores populares, algunas que vienen con situaciones previas de explotación sexual, otras que vienen con situaciones de violencia de género en sus hogares, y también situaciones de consumo. Es como que esas variables se van atravesando en muchos de los casos de desapariciones que acompañamos. Recién introducías la variable de las situaciones en las que hay una reaparición, pero decías, ojo, que lo que pasa en el medio suele ser traumático, es decir, suele ser parte de una situación de base estructural muy compleja. ¿Qué pasa generalmente en el medio? Las situaciones son muy variadas en realidad, ¿no? Cuando nosotras sabemos lo que pasa, porque no siempre sabemos lo que pasa, porque a veces es tan delicado que la familia prefiere preservar, ¿no?, esa situación por el miedo a la exposición y todo el castigo que hay después a nivel social, ¿no?, cuando un adolescente aparece. Pero bueno, hay situaciones donde hay violencia sexual en el medio, donde hay abuso, donde hay situación de calle, hay situaciones donde hay explotación sexual, y hay situaciones donde en realidad lo que aparece es el cuerpo y se trata de un femicidio. O sea, hay situaciones muy variadas, o hay situaciones en que las adolescentes se van de la casa, entonces de afuera está visto como, bueno, se fue porque quería, ¿no? Pero en realidad están escapando a una situación de violencia que están viviendo en esas casas. Entonces, no quiero homogeneizar, son situaciones muy variadas, pero sí es importante ver esto, ¿no?, que en general no llega a lo que pasó en el medio, pero no hay que suponer que lo que pasó en el medio fue que ella se estaba divirtiendo, ¿no? Ojalá sea eso. Ojalá fuera eso, Ojalá exacto. fuera eso. Ojalá fuera eso. Generalmente y en muchos casos hay otras situaciones. Algo ya dijeron, pero para profundizar,
¿Cómo reacciona la institucionalidad? ¿Cómo reacciona, si reacciona la policía o fiscalía, que es donde se pueden presentar las denuncias formales y se busca otra puerta de ingreso? Cuando se aproxima a alguien y dice, tal mujer, con algunas características, o muchas veces recién descriptas, hace tiempo que no está en los lugares que frecuentaba. Bueno, primero que nada, cuando nosotros generamos el colectivo, nos encontramos con que no había un protocolo de actuación ante una desaparición. Y ahí empezamos como a ver cuáles son los pasos que hay que seguir, qué es lo mejor, ¿no? A dónde presentar la denuncia y qué información es la relevante para presentar. Y lo que nos encontramos en la mayoría o todos los casos es que cuando las familias, generalmente las madres, las hermanas, van a hacer la denuncia de la desaparición, les dicen que hay que esperar 24 horas. Eso no es cierto, se puede hacer una denuncia a los 5 minutos de que se constata, ¿no?, una desaparición. Y después, en realidad, lo que se encuentran es que muchas veces no les quieren tomar la denuncia. Si son mayores de edad, se encuentran con que, bueno, se puede constatar la ausencia y se presume que la ausencia es voluntaria, porque no hay datos para presumir que no lo sea. Entonces, muchas veces se encuentran con eso, que hay, bueno, como que se requiere el paradero, pero que en realidad no hay una presunción de delito. Y nos ha pasado de acompañar a madres que van a denunciar o saber en qué está la investigación, ¿no?, porque su hija está desaparecida hace 2 años, ir a fiscalía, encontrarnos a veces con que la denuncia nunca fue tomada y a veces con que en fiscalía no quieren tomar la denuncia, porque no hay una presunción de delito. O sea, eso no pasa solo a nivel policial, pasa también en fiscalía. Claro, porque no hay una figura penal para una ausencia de una mayor de edad. Entonces se toma como eso, como una ausencia y no como una desaparición. Entonces, por ejemplo, nos hemos tenido enfrentado como a tener que decir, bueno, si no podemos ingresar la denuncia como una desaparición, la ingresamos por violencia doméstica porque efectivamente era una mujer que estaba en situación de violencia basada en género por parte de su pareja, ¿no? Que eso ya tendría que haber sido un dato más que suficiente para que se iniciara la investigación, ¿no?, por esa vía. Pero entonces, en realidad, las limitantes son muchas, y lo que sí también nos hemos encontrado muchas veces es con que denuncias que fueron radicadas hace meses, 1 año, 2 años o más, no han iniciado un expediente. Es decir, no se ha abierto una investigación. ¿Cómo inciden en estas situaciones las variables sociales de las que estamos absolutamente enterados y enteradas, vinculadas con creciente desempleo, por lo menos en el momento más crítico de la pandemia, crisis social, menos trabajo, hambre? Es decir, ¿hay una incidencia? ¿Ustedes detectan que cuando se disparan esos problemas y aumenta su incidencia, también aparecen más casos de desaparición? No me animaría a hablar de cantidad de casos, ¿no?, pero sí es claro, nosotras tuvimos una experiencia de generar unas canastas solidarias en momentos el peor momento de la pandemia para personas en situación de prostitución y bueno, era claro el reclamo constante de la necesidad de encontrar un trabajo, de soluciones habitacionales, ¿no? Y sabemos que también es una población vulnerable en general, en este caso también se sumaba que una gran parte eran migrantes, que están vulnerables a la captación por redes de trata y la explotación sexual, ¿no?, que son contextos en los que también se dan las desapariciones. Entonces, sin duda afecta, porque en estos contextos, ¿no?, de mayor desempleo, de recorte de políticas sociales, ¿no?, ¿quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres, y sobre todo las mujeres de los sectores populares, ¿no?, y ahí se van como amalgamando los diferentes niveles de opresión. Entonces, sin duda que afecta a la vida de las mujeres y a las posibilidades de vivir distintas formas de violencia, entre ellas la desaparición. Hace poco más de 2 meses, el colectivo apoyó a un grupo de madres de 6 jóvenes que permanecen, según lo que me decían ustedes, fuera de aire antes de comenzar la entrevista, desaparecidas, que desaparecieron entre 2019 y 2020, en algunos casos teniendo, digamos, como zona en la que desarrollaban distintas actividades o que frecuentaban periferia de Montevideo, en muchos casos barrios del oeste de Montevideo. Son 6 situaciones que se mantienen incambiadas. Hablo de los casos de Florencia Barrales Techera, de Gina Cristal Rodríguez Sánchez, de Yamila Isamar Esteves Techeira, de Daniela Virginia Vera Fernández, de Jennifer Gómez y de Micaela Ramírez.
¿por qué se recurrió, si es que está bien definido así, a esa estrategia de presentar una denuncia conjunta, acompañando, por supuesto, a familiares, a madres de estas mujeres promedialmente jóvenes que siguen desaparecidas? Sí, en realidad ahí lo que nos encontramos fue que identificamos que estas desapariciones estaban vinculadas de alguna manera por la fecha, fueron entre 2019 y 2020, como decías, edades similares, todas desaparecieron entre los 19 y los 27 años, con algunos contextos similares de estar en situación de consumo problemático, y que todas estaban transitando, ¿no?, el consumo en un mismo territorio. Y entonces ahí nos empezamos como a preguntar, empezamos a tratar de saber como un poco más, además de acompañar a las familias, y empezamos a ver que se conocían entre ellas, porque las madres tenían algún dato, o las habían visto, o una había estado en la casa de la otra. Y bueno, y en realidad cuando claramente lo que nos encontramos es que en ninguna tenía como acceso a saber cómo había sido la investigación, ¿no? Cuáles eran las líneas de investigación que se estaban tomando, si las estaban buscando. En muchos casos eran las madres las que se metían en lugares en los que decían haberlas visto, y bueno, estaban en medio de un tiroteo o de no saber a qué estaban expuestas, porque bueno, cuando iban con esa información a la comisaría, no sabían efectivamente qué sucedía con esa información, si la tomaban o no. Entonces, bueno, ante rastrear esto, ¿no?, la falta de información y de acceso a la justicia, decidimos hacer una denuncia colectiva en la que pudieran la justicia comenzar a ver estos hilos, ¿no?, cómo se conectaban estos casos y bueno, y qué hay detrás de ellos. Porque si nosotros podíamos conectarlas sin tener como mayores informaciones, claramente con otros recursos se debería poder como acceder. Han pasado más de 2 meses, ¿hay algo nuevo para decir al respecto? No, lamentablemente no. No, aún no han habido grandes movimientos. Si la institucionalidad no es una aliada lo suficientemente, digamos, activa, preparada, dotada de recursos para responder, ¿dónde puede haber otras alianzas? ¿Qué pasa con, no sé, pensando en voz alta, organizaciones de la sociedad civil con presencia en territorio? ¿Ustedes también desarrollan una tarea en conjunto con colectivos de este tipo? Sí, la realidad es que muchas veces necesitamos, porque solas no podemos ni queremos hacerlo solas, ¿no? Y además también porque es necesario colectivos y organizaciones que estén en los barrios en los que viven las familias, porque si no, en realidad, cómo dar respuesta y cómo sostener. Pero bueno, la realidad es que es algo como muy difícil, y investigar no es una tarea, bueno, ni que hablar que no nos corresponde, pero además que sea tan fácil de asumir, ni por nosotras ni por otros colectivos que sí están apoyando. ¿Falta tejido social? Nosotros hemos generado algunos vínculos, sobre todo con colectivos feministas, algunos en Montevideo, otros en el interior del país, y después también a raíz de los talleres de prevención que realizamos, creo que eso ha sido bastante importante, como el vínculo con centros educativos, con centros juveniles, liceos, SUTUS, y con los docentes, ¿no?, y las autoridades de esos centros, que creo que eso es bastante importante por el hecho de que bueno, es otro lugar, ¿no?, claro, donde transitan las adolescentes y donde se puede como generar redes para contener, para buscar, para apoyar a las familias y demás. Bien, hay otra parte de la institucionalidad que es muy importante y con mucha presencia en territorio. Exacto. En ese caso. Bueno, les agradezco mucho por la visita. Eva Taberne, gracias. Bueno, muchísimas María Sino, gracias por estar también. Muchas gracias por el espacio. Y a las órdenes por aquí. Gracias por invitarnos. Gracias. Hacemos una tanda en la noche de TV Ciudad, estamos haciendo en otro orden. Ya estará en este estudio Julieta Núñez Tomás para desarrollar un informe vinculado con femicidios y acceso a la justicia. Ya venimos. Al aire nuestro tercer bloque, Julieta Núñez Tomás hoy hablará de los femicidios y del acceso a la justicia en situaciones justamente en las que se alcanza ese nivel de violencia. Julieta, buenas noches. Buenas noches. Hay mucho para desarrollar. Para empezar la cuenta, si nos centramos en femicidios, hace pocas horas sumó un nuevo caso. Es decir, es una problemática que está lamentablemente muy presente.
Sí, y lo decíamos al principio, en realidad, en lo que va del año van 26 femicidios y estos fueron, estamos solamente contando los que se cometieron, bueno, por razones de género de la víctima, ¿no? Pero todos fueron cometidos por parejas, exparejas, vínculos o familiares, y esto significa, como lo decías vos al arranque, 12 femicidios, cada 12 días un femicidio en lo que va del año, y además, según publicó La Diaria, esta cifra significa en este momento del año 10 más que todo en 2020, que el todo 2020 y uno más que 2019. Y además deberíamos también sumarle las tentativas de femicidio que hubo en todo el país. Pero bueno, la temática esta creo que no la podemos abordar sin entender que hay una ley de violencia basada en género en Uruguay y preparamos un informe sobre eso. Si te parece, los vamos a ver. Este 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Uruguay, desde 2017, existe una ley de violencia hacia las mujeres basada en género que, entre otras cosas, dispone que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres y reparar a las víctimas. Según esta ley, la violencia basada en género es toda conducta cometida por particulares, instituciones privadas o agentes del Estado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tiene como fin o resultado disminuir o anular los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Hay más de 15 formas de violencia basada en género contra las mujeres. Las más visibles son la violencia física, sexual y femicida, pero también están la psicológica, económica, laboral y política, entre otras. Esta ley, que debería garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, no es cumplida en su totalidad. Existen barreras de acceso a la justicia, errores en la reparación a las víctimas, el presupuesto para implementar la ley es insuficiente, y la violencia institucional sigue estando presente en la mayoría de los ámbitos públicos. Barreras de acceso a la justicia, una de las dificultades identificadas en el informe. Sí, y se presentó un estudio, de hecho, este martes, un análisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre esto mismo. Es un análisis de las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres en caso de femicidios sin aclarar y de desapariciones. Lo presentaron sus consultoras, que fueron la psicóloga Fabiana Condon y la abogada Alicia Deus. Lo que hacen de alguna manera es poner el foco en el rol del Estado, ¿no? Entender que esto no es un problema interno de familiar o de pareja, sino que el Estado tiene determinadas obligaciones que tiene que responder en términos internacionales, pero también en términos internos, porque acabamos de escuchar que hay una ley. En los femicidios, por ejemplo, debería prevenirlos en primera instancia, ¿no? No entender que esto es una cuestión de, bueno, algunos hombres son unos machistas enfrenados y no pueden evitar y esto va a seguir sucediendo. Bueno, no, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir los femicidios y el Estado debería actuar en ese sentido, asegurar que las mujeres puedan llegar a hacer las denuncias, darle seguimiento a esas denuncias, escucharlas a las mujeres, que entiendan que es algo que importa en primera instancia y también trabajar con los hombres violentos para que no vuelvan a cometer estos actos de violencia contra mujeres. Y una vez que el femicidio ya sucedió, lamentablemente, el Estado tiene que actuar, ¿no? Que se haga justicia, que se cierren los casos y sobre todo que haya reparación para las víctimas y escucha, ¿no? Las víctimas familiares, en algunos casos, o en casos de desapariciones, por ejemplo, la propia víctima. Y cuando hablamos de desapariciones, también el Estado tiene que prevenir, actuando en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de, estando atentos a investigar los casos de explotación sexual. Acabamos de hablar en el último bloque sobre esto justamente. Hay formas de prevenir esto también, pero una vez que la mujer, la niña o la adolescente está desaparecida, bueno, lo que hay que hacer es buscarla, porque lo que dicen desde este estudio es que cada hora que pasa, cada día que pasa en el que está desaparecida, las probabilidades de que desemboque en un femicidio suben, Claro. ¿no? Cuando hablamos de cuáles son estas barreras al acceso a la justicia, bueno, lo que dice este estudio es que las barreras y estas irregularidades son, bueno, la demora en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las mismas, la inactividad de los expedientes, la negligencia o la irregularidad en la recolección y la realización de pruebas, la identificación de las víctimas y también la pérdida de información. Todas estas cosas se constataron que son irregularidades que suceden, y sobre este tema en particular y sobre los casos que ellas estudiaron en profundidad, porque estudiaron algunos expedientes en general, pero estas dos consultoras estudiaron casos en particular. Hablamos con una de ellas, la abogada especialista en tema de género y violencia hacia las
mujeres. Alicia Deus, vamos a ver la primera parte de lo que nos comentaba Alicia sobre estos casos que investigaron. La Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para poner fin a la violencia hacia las mujeres, establece en particular, que después fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de la actuación del Estado con debida diligencia. O sea, el Estado tiene que responder a la violencia, no de cualquier manera, sino con debida diligencia. Históricamente, los delitos, en particular vinculados a la violencia basada en género hacia las mujeres, y muy especialmente los delitos sexuales, fueron delitos que quedaban en su gran mayoría en la impunidad más absoluta, eran poco y mal investigados. Y eso se traslada a todos los delitos vinculados a la violencia basada en género hacia las mujeres. Quizás la violencia sexual sea la expresión más notoria, más evidente, pero bueno, por supuesto que también los femicidios, ¿no? Y bueno, lo que nosotros notamos, analizamos en estos dos casos, uno es de una adolescente de 14 años que fue asesinada, y el otro de una mujer que se encontraba, una mujer adulta que se encontraba en un contexto de violencia doméstica por parte de su pareja, y en ninguno de los dos casos el Estado actuó, podemos concluir, digamos, después del análisis, que actuó con debida diligencia. Escuchaba recién a Deus, ¿no? Y me hacía algunas preguntas. Se focalizaba en dos casos en particular en los que hubo omisiones graves. ¿Qué pasa en otros casos en los que de repente no se configura esa situación? Bueno, pueden ser más graves o no, pero lo que explica este análisis de alguna manera es que siempre que no se actúe con perspectiva de género y con interseccionalidad, hay una falla en el tratamiento de estos casos por el Estado. Hay que entender, y así lo expresaban ellas dos, las dos consultoras, que estos delitos no pueden ser tomados, este tipo de violencia no puede ser tomada como otro tipo de violencia, y necesita un tratamiento especial y necesita priorización, necesita que se contemplen en términos interseccionales. Ser mujer es una vulnerabilidad, bueno, la edad, el contexto socioeconómico, todo esto influye, y así debe ser investigado. También hay que prestarle especial atención a los estigmas, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, culpabilizar a la víctima, algo habrá hecho, ¿qué hacía ahí? No sabían lo que estaba metiendo. Todas estas cuestiones pueden llegar a filtrarse en términos de la investigación, y eso no es para nada saludable, no es lo que debería hacer el Estado. Y de alguna manera, cuando le preguntamos a Alicia Deus qué era lo que recomiendan, bueno, ellas recomiendan en primera instancia fortalecer las políticas de prevención, lo que hablábamos recién, mejorar y aumentar los servicios de atención a las mujeres y tener un presupuesto adecuado para el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con violencia, pero algunas cuestiones más también refería a la normativa, y sobre eso hablamos en esta segunda instancia con Alicia Deus. Lo vemos. La modificación normativa que se recomienda en el informe es bueno, ampliar el concepto de víctima en el Código de Proceso Penal, para comprender también a las víctimas indirectas, digamos, en este caso las familias, y además ampliar los derechos de participación de las víctimas en el proceso. Y, por supuesto, lo que tú recién mencionabas de la formación y especialización de los operadores, de todo el sistema en general. Y sí, la ley Micaela, que yo mencioné, la ley argentina, establece la obligación para los tres poderes del Estado de formarse en materia de género y de perspectiva de género. Y creo que esto es fundamental, es fundamental. Cuando se aprobó el Código de Proceso Penal en el año fines del 2017, las fiscalías, en cumplimiento de la ley 19.580, crearon fiscalías especializadas en violencia basada en género, doméstica y sexual. En ese momento cuando comenzó a funcionar el nuevo Código de Proceso Penal, eran 2 fiscalías en Montevideo. Bueno, hoy están funcionando 8 fiscalías y tienen un volumen impresionante de trabajo. Esto solo ya da una idea de la relevancia de la problemática en la sociedad y en el área penal concretamente.
Sin embargo, el Poder Judicial no cuenta con tribunales especializados en violencia de género, doméstica y sexual, a pesar de que la ley 19.580 que los estableció, bueno, ya tiene 3 años, bastante más de 3 años de funcionamiento, y sin embargo todavía es un debe en el Poder Judicial. Y la falta de perspectiva de género incide rotundamente en la consideración del delito, en la consideración de esto que yo te decía al principio, de la responsabilización o culpabilización a la víctima de alguna manera del delito. Incide en la investigación, en la valoración de las pruebas, la especialización de los decisores, de los tribunales que tienen que resolver, porque no nos olvidemos que la Fiscalía investiga y acusa, pero en definitiva la decisión es del Poder Judicial, es del tribunal. Entonces, creo que podría replicarse en nuestro país esta ley argentina, Micaela. Hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidios aparecen como grandes víctimas en esa lectura. Así es, y de hecho hay un estudio de UNICEF que publicó recientemente cuando explica sobre, bueno, un poco en qué lugar quedan estos hijos y estas hijas, y da algunos datos. Por ejemplo, como en el periodo 2018-2019, 51 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres en el marco de un femicidio. El promedio de edad de estos niños y niñas y adolescentes era de 11 años y la mayoría, el 61%, vivía en el interior. Este estudio también habla sobre, bueno, cómo es el tratamiento después que esto sucede, y en particular yo quería hacer énfasis en lo que tiene que ver con la perspectiva económica. Hay una pensión especial para hijos de víctimas de violencia, pero tienen que optar si quieren esa pensión o la pensión normal por el fallecimiento de un progenitor. Y también no es acumulable con otro tipo de pensiones, como por ejemplo las por discapacidad, por situaciones de discapacidad o alteraciones del desarrollo, y varios organismos relacionados a esto alertan que es necesario en realidad todo lo que decía Alicia, fortalecer y capacitar a la gente para que sepa cómo abordar a niños, niñas y adolescentes que quedan en esa situación. Con el femicidio perpetrado en las últimas horas, el registro de algunas organizaciones, por lo menos, llega a 26 casos de femicidio en 11 meses todavía no cerrados, porque estamos en los últimos días aún de noviembre, en lo que va del año, digamos, lo que supera el número total del año pasado. Sí, y en realidad, desde la producción de Nuestro Orden, desde este programa, decidimos cerrar el día de hoy nombrando a las 26 mujeres que fueron asesinadas por la violencia machista en lo que va del año. Carolina Escudero, de 27 años. Rosmarie Fernández, de 23 años. Dania, de 26 años. Leticia Col, de 43 años. Una mujer de 31 años cuyo nombre no conocemos. María Isabel Correa, de 29 años. Mirta Correa, de 60 años. Una mujer de 37 años que tampoco sabemos su nombre. Claudia Vique, de 45 años. Elizabeth Vera Tamareo, de 38 años. Paola Soraya Castro, de 51 años. Eliana Fernández Coitinho, de 18 años. Yamila Soledad Macuso, de 38 años. Un adolescente de 16 años cuyo nombre no fue publicado. Verónica Vangueses de los Santos, de 18 años. Elvira Lilian Rodríguez, de 42 años. Natalia López, de 34 años. Lucía Hernández, de 19 años. Iris Baldi, de 84 años. Una mujer de 43, cuyo nombre no conocemos. Otra mujer que tampoco conocemos su nombre, de 42 años. Florencia Espinosa, de 29 años. Natalie Texera, de 19 años. Sonia Rodríguez, de 60 años. Una mujer de 31 años que no sabemos su nombre. Y el último, el que hablábamos recién, que fue anteayer, una mujer de 59 años que tampoco conocemos su nombre. No los olvidamos.